Dios te dice hoy, esa herida que nunca cicatrizó, yo pongo mi mano sobre ella ahora mismo. ¿Alguna vez has despertado en la madrugada con el corazón acelerado, sudando frío, reviviendo ese momento que cambió todo? Quizás fue hace 5 años, tal vez 10 o incluso 20, pero la herida sigue tan fresca como si hubiera sucedido ayer. Por fuera sonríes, trabajas, funciones, pero por dentro hay algo quebrado que nunca se recompuso. Hay una parte de ti que sangra en silencio, que duele cuando nadie está mirando, que te hace preguntarte si algún día serás completo otra vez. Esa traición que te dejó sin aliento, esa pérdida que arrancó pedazos de tu alma, esas palabras que grabaron mentiras en tu corazón, ese abuso que robó tu inocencia, ese abandono que te enseñó que no eres suficiente. Y lo intentaste todo, ¿verdad? Fuiste a terapia, leíste libros de autoayuda, te esforzaste por perdonar, trataste de olvidar, te sumergiste en el trabajo para no sentir, sonreíste cuando alguien preguntó si estabas bien. Pero la verdad es que llevas años fingiendo una fortaleza que no sientes, cargando un peso que nadie ve, sobreviviendo en lugar de vivir. Y lo más doloroso es que has orado, has llorado delante de Dios, has pedido 100 veces que te sane, pero la herida sigue ahí, recordándote cada día que algo en ti está roto. Pero hoy, en este momento exacto, Dios interrumpe tu historia. Él te dice algo que cambiará todo. Esa herida que nunca cicatrizó, que tú crees que es parte permanente de quien eres, que te avergüenza cargar, que nadie pudo tocar. Yo pongo mi mano sobre ella ahora mismo, no mañana, no algún día cuando seas más fuerte, no después de que hagas algo para merecerlo. Ahora mismo, antes de comenzar, necesitas saber algo que está escrito en Salmo 107:20. Y quiero que grabes estas palabras en tu corazón porque son la razón por la que llegaste a este video. Él envió su palabra e os curou, libróos da morte. Este video no es casualidad, no es suerte, no es el algoritmo de YouTube. Es la palabra que Dios está enviando para tocar tu herida ahora. Él te liberta da morte emocional que has vivido. Y hay un secreto oculto que muy pocos conocen. Una verdad tan profunda que puede romper cadenas de décadas. La herida no cicatriza porque todavía intentas curarla solo. Cada vez que dices, tengo que ser fuerte, cada vez que escondes el dolor, cada vez que intentas gestionarlo tú mismo, estás retrasando el milagro. Porque Dios está esperando que hagas lo imposible, que sueltes el control, que dejes de proteger la herida, que permitas que Él toque lo que tú siempre has escondido, hasta de ti mismo. No estás aquí por casualidad. Puede que hayas llegado a este video buscando otra cosa, o alguien te lo envió, o simplemente apareció en tu pantalla. Pero la verdad es que Dios orquestó este momento. Él sabe exactamente cuántas veces te has despertado con ese nudo en la garganta, cuántas veces has fingido una sonrisa mientras por dentro te estabas desmoronando, cuántas veces has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te mira, alguien cansado, quebrado, sobreviviendo pero no viviendo. Dios lo sabe. Él ve esas noches en las que lloras en silencio para que nadie te escuche. Esos momentos en los que la tristeza te golpea de la nada en medio del día. Esas veces que has querido gritar, pero tragaste las palabras porque tienes que mantenerte fuerte. Y hoy Él te dice, ya no tienes que fingir conmigo, ya no tienes que ser fuerte. Hoy puedes soltar, hoy puedes quebrantarte, hoy puedes entregarme lo que has cargado tanto tiempo. Y quiero que hagas algo ahora mismo. Algo que será un acto de fe, un testimonio de que algo está cambiando en este momento. Escribe en los comentarios, Señor, toca mi herida ahora.
No importa si te sientes tonto, no importa si piensas que es solo un comentario, es mucho más que eso. Es tu declaración de que estás dispuesto a recibir lo imposible. Es tu forma de decirle a Dios, ya no puedo más, es tuya ahora. Escríbelo ahora. Señor, toca mi herida ahora. Y mientras lo escribes, algo ya está cambiando en el mundo espiritual, porque la fe no es esperar pasivamente, es actuar incluso cuando todavía duele. Y si este video está tocando algo profundo dentro de ti, si sientes que estas palabras están hablando directamente a tu situación, haz algo más. Dale me gusta como un acto de evangelización, como una forma de decir, esto que Dios está haciendo en mí, necesito que llegue a otros que están sufriendo como yo. Porque cuando compartes esperanza, cuando compartes sanidad, te conviertes en instrumento de Dios. Y suscríbete a este canal, porque esto no es solo un video más. Es una comunidad de personas que están eligiendo creer en el Dios de lo imposible, que están decidiendo soltar el control y confiar incluso cuando duele. Esta comunidad es tu lugar seguro, donde no tienes que fingir, donde puedes ser vulnerable, donde todos estamos caminando juntos hacia nuestra sanidad. Ahora, quiero que entiendas algo que va a cambiar tu perspectiva. No tienes que ser fuerte, no tienes que tenerlo todo resuelto, no tienes que fingir que ya superaste lo que todavía te duele. Dios no está esperando que te arregles a ti mismo para después sanarte. Él te sana en tu quebranto, te restaura en tu debilidad, te levanta cuando ya no puedes más. De hecho, es precisamente en tu fragilidad donde el poder de Dios se manifiesta más poderosamente. Porque cuando tú eres débil, Él es fuerte. Cuando tú no puedes, Él sí puede. Cuando tú te rindes, Él empieza a obrar. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es solo información, no son solo historias inspiradoras, es un encuentro. Es Dios hablándote directamente a través de vidas que fueron quebradas como la tuya, heridas como la tuya, desesperadas como tú, pero que experimentaron el toque imposible de un Dios que transforma heridas en testimonios. Jesús reveló algo importante. Él usó personas quebradas, heridas, con pasados oscuros, con traumas profundos, no a pesar de sus heridas, sino a través de ellas. Y lo primero que necesitas saber es que tú no eres la primera persona que carga una herida que parece imposible de sanar. Hubo un hombre, hace miles de años, cuya historia es tan poderosa que la Biblia le dedica capítulos enteros. Su nombre era José. El sol caía sobre las tierras de Canaán cuando un joven de apenas 17 años caminaba por los campos cuidando las ovejas de su padre. José era el favorito de su padre Jacob, algo que sus 11 hermanos resentían profundamente. Un día, Jacob le regaló a José una túnica de colores, hermosa, especial, un símbolo visible del amor preferencial que sentía por él. Esa túnica se convirtió en el objeto de la envidia más destructiva que una familia puede experimentar. José tenía sueños, literalmente. Dios le mostraba en visiones nocturnas que un día él gobernaría, que incluso sus hermanos se inclinarían ante él. Y con la ingenuidad de un adolescente que no entendía los celos, José compartió esos sueños. Fue el error que casi le cuesta la vida. Una tarde, su padre lo envió a buscar a sus hermanos que estaban cuidando el rebaño lejos de casa. Cuando ellos lo vieron venir desde lejos, con esa túnica odiada ondeando al viento, algo oscuro se encendió en sus corazones. Ahí viene el soñador, dijeron con desprecio, y en ese momento tomaron la decisión más traicionera que se puede tomar: matarlo. Rubén, el mayor, logró convencerlos de no derramar sangre directamente, así que lo arrojaron a un pozo seco, oscuro, lleno de escorpiones y serpientes. José gritaba desde el fondo del pozo, sus manos arañando las paredes rugosas intentando salir. Su voz quebrándose mientras suplicaba a sus propios hermanos que lo sacaran.
pero ellos se sentaron a comer, ignorando sus gritos. Imagina el terror, la confusión, la traición ardiendo en el pecho de José. ¿Cómo pueden hacerme esto? ¿Qué hice para merecer esto? Somos sangre, somos familia. Luego vieron una caravana de mercaderes ismaelitas pasando, y Judá tuvo una idea que consideró mejor. ¿Para qué matarlo? Vendámoslo. Y así, por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo común, José fue vendido por sus propios hermanos. Mientras lo arrastraban encadenado, José miraba hacia atrás, viendo a sus hermanos desaparecer en el horizonte. Y la herida más profunda se abrió en su alma, la traición de los que más amaba. La dor de José no era solo física, no era solo el dolor de las cadenas cortando sus muñecas o el sol abrasador quemando su piel mientras caminaba hacia Egipto como esclavo. Era algo mucho más profundo, algo que no se ve pero que destruye desde adentro. Era saber que las mismas personas que deberían protegerlo fueron las que lo destruyeron. Era preguntarse cada noche, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué mi propia sangre me odiaba tanto? Era la humillación de pasar de hijo favorito a mercancía, de soñador a esclavo, de amado a desechable. Y luego, cuando pensó que tal vez podría reconstruir algo de dignidad en la casa de Potifar, donde llegó a ser administrador de confianza, fue falsamente acusado por la esposa de su amo. Ella intentó seducirlo, y cuando José huyó manteniendo su integridad, ella lo acusó de intento de violación, y José fue arrojado a la prisión, encadenado nuevamente. Pero ahora la herida era más profunda. Hice lo correcto, mantuve mi integridad, y esto es lo que recibo. Pasaron años en esa mazmorra, años de preguntarse si Dios lo había olvidado, si los sueños que tuvo alguna vez fueron solo ilusiones de un niño ingenuo, si algún día volvería a ver la luz. La herida de José no cicatrizaba porque cada día traía nuevos golpes. Traición, esclavitud, falsa acusación, prisión injusta, olvido. Era una herida que sangraba y sangraba sin parar, y nadie, absolutamente nadie, podía tocarla. José cargaba el peso de pensar, seré esclavo para siempre. Moriré aquí sin que nadie sepa mi nombre, sin que nadie conozca mi historia, sin que nadie sepa que yo era más que esto. Y la peor parte era la soledad, porque nadie entendía su dolor. Nadie podía tocar esa herida de saberse traicionado por su propia familia. Quizás como José, tú también cargas una herida de traición que nunca cicatrizó. Tal vez fueron tus padres, que deberían amarte incondicionalmente, pero te rechazaron, te abandonaron. Te dijeron palabras que todavía escuchas en tu mente cuando todo está en silencio. O quizás fue tu cónyuge, esa persona con quien juraste construir una vida, y un día descubriste mensajes, mentiras, una traición que destrozó todo lo que creías real. O tal vez fueron tus amigos más cercanos, los que conocían tus secretos, tus sueños, tus debilidades, y usaron todo eso en tu contra cuando ya no les fuiste útil. O quizás fue alguien en la iglesia, alguien que se decía cristiano, alguien en quien confiaste tu corazón y te hirieron de formas que ni los del mundo te hirieron. ¿Cuántas veces has revivido ese momento en tu mente? ¿Cuántas veces has intentado entender qué hiciste mal para merecer eso? ¿Cuántas veces te has despertado en medio de la noche con el corazón acelerado, sintiendo otra vez esa puñalada en la espalda? ¿Cuántas veces has querido gritar, pero te tragaste el dolor porque nadie te entendería? ¿Cuántas veces has intentado perdonar, pero la herida sigue sangrando? ¿Cuántas veces has querido confiar otra vez, pero el miedo te paraliza? ¿Cuántas veces has sentido que esa traición definió quién eres? Que ahora eres la persona herida, la víctima, el quebrado. Y lo peor es que has intentado curar esa herida tú mismo. Has intentado ser fuerte, has intentado olvidar, has construido muros alrededor de tu corazón para que nadie pueda volver a herirte así.
Pero esos muros que te protegen también te aprisionan. Te mantienen seguro, pero también solo. Te protegen del dolor, pero también de la vida. Y sigues sangrando por dentro, aunque nadie lo vea. Pero lo que José no sabía, mientras estaba en esa prisión oscura, sintiendo que Dios lo había olvidado, es que Dios estaba escribiendo una historia imposible. Una noche, el faraón de Egipto tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. Y alguien, finalmente, se acordó de José, el prisionero que interpretaba sueños. En un solo día, José pasó de la mazmorra al palacio. En un solo día, Dios lo sacó del pozo más profundo a la posición más alta. José interpretó los sueños del faraón, advirtiendo de 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Y el faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró gobernador de todo Egipto. Imagina eso. El esclavo traicionado ahora gobernaba la nación más poderosa del mundo. El prisionero olvidado ahora administraba los recursos de un imperio. El quebrado ahora era el instrumento de Dios para salvar naciones. Pero aquí está el milagro más profundo, el toque imposible de Dios que cambia la narrativa de la herida. Años después, cuando llegó la hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto buscando comida, sin saber que el gobernador poderoso frente a ellos era el hermano que habían vendido. José pudo vengarse, pudo destruirlos, pudo hacerles sentir una fracción del dolor que le causaron, pero en lugar de eso, algo imposible sucedió. José lloró, reveló su identidad y dijo palabras que solo Dios puede poner en la boca de alguien tan herido. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? José no dijo, ustedes no me hicieron nada malo. No negó la traición, no minimizó el dolor, pero declaró algo imposible. Ustedes intentaron destruirme, pero Dios usó el mismo plan del enemigo para posicionarme para mi propósito. La herida no desapareció de la memoria de José, pero Dios tocó esa herida y cambió su significado. Ya no era la historia de cómo fue quebrado, era el testimonio de cómo Dios convierte tragedias en triunfos, heridas en sanidad, pozos en palacios. Esto significa que tu herida, esa que crees que es tu fin, puede ser el principio del plan más grande de Dios para tu vida. Significa que la traición que te destrozó puede convertirse en la plataforma desde donde salvas a otros. Significa que el dolor que intentó destruirte puede transformarse en el propósito que te define. Esta es la misma verdad para ti hoy. Dios no desperdicia tu dolor. Él no permitió tu herida para destruirte. La permitió porque de alguna forma misteriosa, imposible de entender ahora, esa herida te posicionó para algo que solo tú puedes hacer. Alguien en este mundo necesita escuchar tu testimonio. Alguien necesita saber que se puede sobrevivir a lo que tú sobreviviste. Alguien necesita ver que Dios puede curar lo que parece incurable. Y no puedes dar ese testimonio sin la herida. No puedes ministrar sanidad sin haber sido quebrado. No puedes llevar esperanza sin haber atravesado desesperanza. Dios está tocando tu herida ahora mismo, no solo para curarte, sino para transformar tu mayor dolor en tu mensaje más poderoso. ¿Lo crees? ¿Puedes creer algo tan imposible? ¿Puedes imaginar que el capítulo más oscuro de tu vida puede convertirse en el testimonio más brillante de lo que Dios puede hacer? ¿Estás dispuesto a soltar la narrativa de víctima y abrazar la identidad de vencedor? ¿Estás listo para dejar de proteger la herida y permitir que Dios la toque? ¿Puedes confiar en que Él está reescribiendo tu historia incluso ahora? ¿Estás dispuesto a perdonar no porque ellos lo merecen, sino porque tú mereces ser libre? ¿Puedes entregarle a Dios el derecho a la venganza y confiar en que su justicia es mejor que la tuya?
porque este es el secreto que José aprendió. La rendición no es debilidad, es el acto de fe más poderoso que existe. Es decir, Dios, yo no puedo cambiar lo que me hicieron, pero confío en que tú puedes cambiar lo que eso significa. Y si estás sintiendo algo removiéndose dentro de ti, si estas palabras están tocando algo profundo, quiero que hagas algo ahora. Escribe en los comentarios: Dios está reescribiendo mi historia. No lo pienses mucho, solo escríbelo, porque cuando lo declaras públicamente, algo cambia en el mundo espiritual. Es tu forma de decir: yo creo que lo imposible puede suceder en mi vida. Y si te dijera que José no fue el único que experimentó el toque imposible de Dios sobre una herida que nunca cicatrizaba, ¿querrías saber más? Porque hay algo aún más profundo que necesitas descubrir. Hay otra historia que va a romper las cadenas que todavía te atan. Había un hombre en Israel cuyo nombre significaba amado. Su nombre era David, y efectivamente Dios lo amaba profundamente. Desde joven, Dios lo escogió entre todos sus hermanos para ser el próximo rey de Israel. David era pastor, músico, poeta, guerrero valiente que mató al gigante Goliat cuando todos tenían miedo. Era un hombre según el corazón de Dios, alguien que adoraba con pasión, que buscaba la presencia divina, que escribió los salmos más hermosos de la Biblia. Pero David cargaba una herida diferente a la de José. José fue herido por otros, David fue herido por sí mismo. Y este tipo de herida, la herida del pecado que tú mismo causaste, del error que destruyó todo, de la decisión que no puedes deshacer, es quizás la más difícil de sanar. Una tarde, cuando David ya era rey establecido en su palacio, caminaba por la azotea de su casa. Desde allí vio a una mujer bañándose en una terraza cercana. Su nombre era Betsabé y era hermosa. David pudo haber apartado la mirada, pudo haber bajado de la azotea, pudo haber resistido, pero no lo hizo. Envió sirvientes a averiguar quién era ella y le dijeron: es Betsabé, esposa de Urías el Eteo, uno de tus soldados más fieles que está en batalla peleando por ti. David sabía que estaba casada, sabía que Urías estaba arriesgando su vida en guerra por él, pero el deseo cegó su juicio y David mandó traerla a su palacio. Esa noche, David cometió adulterio con la esposa de uno de sus soldados más leales y pensó que nadie lo sabría, que podría esconderlo, que todo quedaría en secreto. Pero semanas después, recibió un mensaje de Betsabé que destruyó cualquier ilusión de secreto. Estoy embarazada. El pánico inundó a David. Su pecado ahora tendría consecuencias visibles, así que intentó cubrirlo. Mandó llamar a Urías del campo de batalla, pensando que si el soldado pasaba la noche con su esposa, todos pensarían que el hijo era suyo. Pero Urías era tan leal, tan íntegro, que se negó a ir a su casa y dormir con su esposa mientras sus compañeros soldados estaban durmiendo en carpas en el campo de batalla. No sería correcto, dijo Urías. La integridad de Urías condenaba el pecado de David. Entonces, David hizo algo aún más oscuro, algo que cruzó una línea de la cual no hay retorno. Escribió una carta ordenando que Urías fuera puesto en la primera línea de batalla donde la lucha era más feroz, y que luego los soldados se retiraran dejándolo solo para que muriera. Esencialmente, David ordenó el asesinato del esposo de la mujer con quien había cometido adulterio. Y Urías, el soldado fiel, llevó su propia sentencia de muerte en sus manos sin saberlo, entregando la carta sellada a Joab, el comandante del ejército. Días después, llegó la noticia. Urías había muerto en batalla. David se casó con Betsabé y todo parecía resuelto, pero Dios lo sabía. Y envió al profeta Natán a confrontar a David con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David, indignado por la injusticia, declaró: ese hombre merece morir.
Y Natán lo miró a los ojos y dijo: «Tú eres ese hombre». La herida se abrió, no una herida causada por otros, sino la herida más dolorosa de todas, la que tú mismo te causaste. David fue confrontado con la verdad devastadora de que él, el hombre según el corazón de Dios, había cometido adulterio y asesinato. Había usado su poder para destruir a un inocente. Había traicionado la confianza de un hombre leal. Había deshonrado a Dios públicamente. El dolor de David no era el dolor de ser víctima, era el dolor de ser el perpetrador. Era despertar cada día sabiendo que no puedes culpar a nadie más. Era mirar al espejo y no reconocer al monstruo en el que te convertiste. Era cargar la culpa tan pesada que aplasta tu alma, que te hace preguntarte: ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo llegué tan lejos? ¿En qué momento me convertí en esto? David enfrentó consecuencias devastadoras. El profeta Natán le dijo: «Por esto, la espada nunca se apartará de tu casa». Y así fue. El hijo que nació de esa unión ilícita murió días después de nacer. David lloró, ayunó, suplicó a Dios por la vida del niño, pero el bebé murió. Y la herida se profundizó. No solo había pecado, sino que su pecado tuvo consecuencias en un inocente. Años después, su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Su hijo Absalón mató a Amnón y luego intentó un golpe de estado contra David, forzándolo a huir de su propio palacio. Absalón murió en batalla y David lloró desconsoladamente: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti?». La familia de David se desintegró en violencia, traición e incesto. Y David sabía que todo comenzó con su pecado aquella noche en la azotea. Era la herida que nunca cicatrizaba, porque cada consecuencia le recordaba: «Tú causaste esto». No había nadie a quien culpar, nadie de quien vengarse, nadie a quien señalar. La herida era autoinfligida y esas son las más difíciles de sanar porque vienen con vergüenza, culpa y el peso aplastante de ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo? Quizás, como David, tú también cargas una herida que tú mismo causaste. Tal vez fue una decisión que tomaste en un momento de debilidad que destruyó tu matrimonio, tu familia, tu carrera. O quizás fueron palabras que dijiste en enojo que nunca podrás retirar, palabras que hirieron a alguien que amabas y ahora ya no puedes alcanzar. O tal vez fue un momento de traición donde fuiste tú quien engañó, quien mintió, quien rompió confianzas. O quizás fue un pecado sexual que te avergüenza tanto que nunca lo has confesado a nadie, pero te come por dentro cada día. O tal vez fue negligencia. No hiciste lo que debías hacer y alguien sufrió por eso. O quizás fue un aborto que parecía la única opción entonces, pero ahora cargas el peso de una vida que no existe. O tal vez fue adicción que destruyó todo lo que tocaste, relaciones, trabajos, dignidad, y ahora vives en los escombros de lo que fuiste. ¿Cuántas veces te has despertado con la culpa aplastándote el pecho? ¿Cuántas veces has revivido ese momento deseando poder cambiarlo? ¿Cuántas veces te has preguntado cómo pudiste llegar tan lejos? ¿Cuántas veces has intentado compensar, hacer penitencia, castigarte a ti mismo pensando que así pagarás por lo que hiciste? ¿Cuántas veces has orado pidiendo perdón, pero no puedes sentirlo porque no puedes perdonarte a ti mismo? ¿Cuántas veces has pensado que tal vez Dios te perdonó, pero tú nunca podrás perdonarte? ¿Cuántas veces la vergüenza te ha paralizado, impidiéndote buscar ayuda porque ¿cómo puedo confesar algo tan terrible? Y lo peor es que esta herida viene con una mentira que el enemigo susurra constantemente. Hay pecados que son demasiado grandes para ser perdonados. Lo que tú hiciste cruzó una línea. Dios puede perdonar a otros, pero no a ti. Tú no mereces restauración, solo mereces castigo. Pero David, en medio de su quebranto más profundo, hizo algo que cambió todo. No intentó justificarse,
no minimizó su pecado, no culpó a Betsabé o a las circunstancias. David se quebrantó completamente delante de Dios y escribió el Salmo 51, una oración de confesión tan cruda, tan honesta, tan desesperada, que miles de años después todavía nos hace llorar. Él oró: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». David no pidió que Dios borrara las consecuencias, pidió que Dios lo transformara. No pidió que Dios cambiara el pasado, pidió que Dios creara algo nuevo en su presente. No pidió olvidar, pidió ser renovado. Esta fue su rendición: «Dios, yo hice lo imperdonable, pero confío en que tú eres el Dios que perdona lo imperdonable. Yo quebranté todo, pero confío en que tú eres el Dios que restaura lo quebrado. Yo manché mi reputación, pero confío en que tú puedes hacer algo hermoso incluso de las cenizas de mi pecado». Y lo imposible sucedió. Dios no rechazó a David, no lo descartó, no le quitó su unción. La Biblia sigue llamándolo un hombre según el corazón de Dios, incluso después de su pecado. Dios perdonó a David de una forma tan profunda que cuando Betsabé tuvo otro hijo, ese niño fue Salomón, quien se convirtió en el rey más sabio que jamás existió, quien construyó el templo de Dios y quien está en la línea genealógica de Jesús. ¿Entiendes lo imposible que es esto? Del pecado más oscuro de David, de la relación que comenzó en adulterio y asesinato, Dios trajo a Salomón, y a través de esa línea vino el Mesías. Dios no solo perdonó, Dios redimió, no solo curó la herida, transformó la cicatriz en parte del plan de salvación de la humanidad. Esto significa que no existe pecado demasiado grande para el perdón de Dios. Significa que la herida que tú mismo causaste, por terrible que sea, puede ser tocada por la misericordia imposible de un Dios que especializa en segundas oportunidades. Significa que tu mayor fracaso no tiene que definir tu futuro. Esta es la misma verdad para ti hoy. Dios no te define por tu peor momento. Él te define por su gracia. No te juzga por tu caída. Te levanta con su misericordia. No te descarta por tu pecado. Te restaura con su amor. Y la herida autoinfligida, esa que te avergüenza, esa que te hace pensar que nunca podrás ministrar, que nunca podrás ser usado por Dios, esa herida puede convertirse en tu testimonio más poderoso, porque cuando otros vean que Dios te perdonó a ti, creerán que también puede perdonarlos a ellos. Cuando vean que Dios te restauró a ti, tendrán esperanza de que también puede restaurarlos a ellos. Tu herida no te descalifica. Tu honestidad sobre tu herida te posiciona para ministrar a otros que cargan la misma vergüenza. ¿Lo crees? Puedes aceptar que Dios te perdona incluso cuando tú no puedes perdonarte a ti mismo. Puedes soltar la vergüenza que te ha mantenido escondido y recibir la restauración que Dios está ofreciendo. ¿Estás listo para orar como David oró y decir: «Crea en mí un corazón limpio»? Puedes confesar tu pecado sin justificarlo, sin minimizarlo, y confiar en que Dios es más grande que tu peor error. ¿Estás dispuesto a dejar de castigarte y permitir que la gracia de Dios te cubra? Puedes creer que Dios puede escribir algo hermoso en los capítulos que vienen, incluso después de los capítulos oscuros que ya escribiste. ¿Estás listo para levantarte de las cenizas y caminar en la identidad de perdonado, restaurado, renovado? Porque si David pudo, tú también puedes.
Si Dios perdonó a un adúltero y asesino y lo siguió llamando hombre según mi corazón, entonces puede perdonarte a ti. Escribe en los comentarios ahora: Dios, crea en mí un corazón limpio. Es tu declaración de rendición. Es tu forma de decir: yo no puedo arreglar lo que rompí, pero confío en que tú sí puedes. Y hay algo más que necesitas saber. Algo que te va a liberar de una cárcel que ni siquiera sabías que existía. Porque no todas las heridas vienen de traición o de pecado propio. Algunas heridas vienen del juicio de otros, de la vergüenza pública, de sentirte expuesto cuando lo que más querías era esconderte. El sol apenas empezaba a salir sobre Jerusalén cuando los fariseos arrastraban a una mujer por las calles polvorientas. Ella tropezaba, sus ropas desgarradas apenas cubriendo su cuerpo, su cabello suelto y despeinado, señal de su deshonra. Habían irrumpido en una habitación y la habían encontrado en el acto mismo de adulterio. No había defensa posible, no había forma de negar lo que era obvio. Y ahora la llevaban al templo, no para juzgarla realmente, sino para usarla, porque esta no era realmente sobre ella. Era una trampa para Jesús. Los fariseos la arrojaron frente a Jesús como si fuera basura, como si no fuera una persona, sino un objeto para probar un punto. Maestro, dijeron con voces cargadas de hipocresía, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Era una trampa perfecta. Si Jesús decía, perdónenla, lo acusarían de contradecir la ley de Moisés. Si decía, apedréenla, lo acusarían de no tener compasión y contradecir su propio mensaje de amor. Y la mujer estaba en medio, sintiendo cada segundo como una eternidad, esperando su sentencia de muerte. Imagina su terror, su vergüenza, su desesperación. Todos la miraban, todos conocían su pecado. No había forma de esconderse, no había forma de negar, no había forma de explicar. Su vida más privada, su momento más vulnerable, había sido expuesto públicamente, y la multitud rodeándola ya tenía piedras en las manos, listos para ejecutarla. Porque la ley era clara. El adulterio se pagaba con muerte por apedreamiento. Ella iba a morir, y todos serían testigos de su ejecución pública. La dor de esta mujer no era solo el miedo a la muerte física, era la vergüenza aplastante de ser expuesta. Era saber que todos en la ciudad conocerían su pecado, que su familia cargaría esa vergüenza, que su nombre sería sinónimo de inmoralidad. Era la injusticia de que solo ella fue arrastrada mientras el hombre con quien pecó fue dejado libre. Era la humillación de ser usada, primero por el hombre que durmió con ella y luego desapareció, y ahora por los fariseos que la usaban como peón en su juego contra Jesús. Era sentirse reducida a su peor momento, definida por su error, juzgada públicamente, mientras quienes la juzgaban tenían sus propios pecados escondidos en secreto. Y no había esperanza, no había forma de salir de esto. Las piedras estaban listas, su muerte era inminente. Y ella estaba completamente sola, en medio de una multitud que quería verla morir. Esta es la herida de la vergüenza pública, del juicio de otros, de sentir que todos conocen tu falla y nadie ve tu humanidad. Es la herida de ser definido por tu peor día, de ser reducido a tu error más grande, de ser etiquetado cuando lo que más necesitas es ser visto como persona completa. Es la herida que viene cuando tu privacidad es violada, cuando tus errores son expuestos, cuando te conviertes en chisme, en ejemplo de lo que no se debe hacer, en advertencia para otros. Es vivir bajo la mirada constante del juicio, sintiendo que nunca podrás escapar de tu pasado, que siempre serás esa persona que hizo eso. Quizás como esta mujer, tú también cargas una herida de vergüenza pública que nunca cicatrizó. Tal vez cometiste un error y todos se enteraron.
y desde entonces sientes sus miradas cada vez que entras a una habitación. O quizás alguien expuso tu vida privada, compartió tus secretos, usó tu vulnerabilidad en tu contra, y ahora sientes que todos te conocen de la peor manera posible. O tal vez pasaste por un divorcio público, un fracaso visible, una caída de la cual todos fueron testigos y la vergüenza te persigue. O quizás fuiste víctima de abuso y de alguna forma terminaste siendo culpada, juzgada, señalada cuando debiste ser protegida. O tal vez luchaste con adicción y tu lucha fue expuesta antes de que estuvieras listo para hablar de ello. Y ahora cargas la etiqueta. O quizás cometiste un crimen, pagaste tu deuda con la sociedad, pero la sociedad nunca te dejó olvidar. ¿Cuántas veces has sentido el peso de las miradas juzgadoras? ¿Cuántas veces has querido gritar, hay más en mí que ese momento? ¿Cuántas veces has intentado reconstruir tu reputación, pero el pasado siempre te alcanza? ¿Cuántas veces has evitado ciertos lugares porque no quieres encontrarte con quienes te juzgan? ¿Cuántas veces has vivido con miedo de que tu pasado sea descubierto por personas nuevas en tu vida? ¿Cuántas veces te has sentido indigno de recibir amor, gracia o segundas oportunidades? ¿Cuántas veces la vergüenza te ha mantenido alejado de la iglesia, de Dios, de comunidad? Porque ¿cómo pueden aceptarme si saben lo que hice? Y la mentira que cargas es, no merezco ser restaurado. Lo que hice fue demasiado público, demasiado conocido. Puedo ser perdonado, pero nunca podré escapar del juicio. Pero lo que esta mujer estaba a punto de experimentar cambiaría todo, no solo para ella, sino para cada persona que alguna vez cargó vergüenza. Jesús, en lugar de responder a los fariseos, se agachó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. No sabemos exactamente qué escribió, pero la tradición sugiere que escribió los pecados de los acusadores, los secretos que ellos guardaban, las hipocresías que escondían. Y cuando insistieron en una respuesta, Jesús se levantó y dijo algo que cambió toda la narrativa. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Silencio. El peso de esas palabras cayó sobre la multitud como un mazo, y uno por uno, comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes, todos dejaron caer sus piedras y se fueron. El sonido de las piedras golpeando el suelo debe haber sido música para los oídos de la mujer. Cada piedra que caía era una condena que se desvanecía, un juicio que se retiraba, una muerte que se cancelaba. Hasta que quedaron solo dos, la mujer acusada y Jesús, el único que verdaderamente estaba sin pecado, el único que tenía el derecho de condenarla. Y Jesús le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Y ella respondió temblando, «Ninguno, Señor». Y entonces Jesús dijo las palabras más liberadoras que jamás se hayan pronunciado, «Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno». El único sin pecado, el único con derecho a juzgar, el único cuya opinión realmente importa, la miró a los ojos y dijo, «No te condeno». No minimizó su pecado, no dijo que no importaba, pero la vio más allá de su error, la vio como persona completa, no solo como pecadora, y le dio lo imposible, un nuevo comienzo sin condena. Esto significa que el juicio de otros no define tu valor. Significa que la vergüenza que cargas no es tu identidad. Significa que el único veredicto que importa es el de Jesús. Y Él dice, «Ni yo te condeno». Esta es la misma verdad para ti hoy. No importa cuántas personas te juzguen, si Jesús no te condena, estás libre. No importa cuántas piedras hayan sido lanzadas en tu dirección, si Jesús te defiende, estás protegido. No importa qué tan público fue tu error, si Jesús te restaura, puedes caminar en dignidad nuevamente, y la herida de la vergüenza
esa que te hace esconder, esa que te hace sentir perpetuamente indigno, puede ser curada por las palabras de Jesús sobre ti. Ni yo te condeno, porque cuando el juez del universo declara que no hay condenación, ninguna opinión humana puede mantenerte atado. Cuando Dios borra tu veredicto de culpa, ningún chisme puede definirte. Cuando Jesús te restaura públicamente, ninguna vergüenza pasada puede determinar tu futuro. ¿Lo crees? ¿Puedes recibir esa palabra de Jesús para ti hoy? Ni yo te condeno. ¿Puedes soltar la vergüenza que has cargado y caminar en la libertad que Jesús compró para ti? ¿Puedes dejar de vivir bajo el peso del juicio humano y descansar en la gracia divina? ¿Estás listo para levantarte, sacudir el polvo de la vergüenza y caminar hacia adelante sin mirar atrás? Escribe en los comentarios: Jesús no me condena, yo soy libre. Porque cuando lo declaras, algo se rompe en el mundo espiritual. Las cadenas de vergüenza caen, el peso de la opinión humana se levanta y empiezas a caminar en la identidad que Dios siempre tuvo para ti. Perdonado, amado, restaurado, libre. Pero hay una historia más, una que toca el tipo de herida más profunda de todas. Porque hay un dolor que va más allá de la traición, más allá del pecado propio, más allá de la vergüenza pública. Es el dolor de sentir que Dios mismo está ausente cuando más lo necesitas. La noche había caído sobre el jardín de Getsemaní cuando Jesús, el Hijo de Dios, caminó entre los olivos retorciéndose bajo el peso de lo que venía. Él sabía lo que le esperaba en las próximas horas: traición, arresto, tortura, crucifixión. Pero no era solo el miedo al dolor físico, era algo mucho más profundo, algo que ni siquiera sus discípulos más cercanos podían entender. Llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, los tres que habían visto su gloria en el monte de la transfiguración, pero ahora verían algo diferente. Verían a Jesús quebrantándose bajo un peso que ningún humano jamás había cargado. Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. No era exageración poética, era descripción literal. La angustia era tan intensa que literalmente podía matarlo. Y les pidió algo simple pero desesperado: quedaos aquí y velad conmigo. Solo quédense despiertos, solo estén conmigo. No me dejen solo en esto. Luego se adelantó un poco, cayó sobre su rostro y comenzó a orar con una agonía que Lucas, el médico, describe de una forma médicamente imposible, pero espiritualmente precisa. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hematidrosis, una condición médica rarísima, donde bajo estrés extremo, los capilares sanguíneos alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen, mezclando sangre con sudor. Solo ocurre cuando el estrés emocional y psicológico es tan devastador que el cuerpo comienza a colapsar. Jesús sudaba sangre. ¿Qué podía causar tal agonía en el Hijo de Dios? No era solo el miedo a la cruz, aunque eso era horroroso. Era que Él, quien había existido en perfecta comunión con el Padre desde toda la eternidad, estaba a punto de experimentar algo imposible: separación. Él iba a cargar sobre sí mismo todos los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros, toda la inmundicia, toda la perversión, toda la violencia, todo el odio, toda la traición, todas las heridas que los humanos se han infligido unos a otros y a sí mismos durante milenios. Y por un momento, el Padre tendría que apartar su rostro, porque Dios no puede mirar el pecado. Jesús enfrentaba la posibilidad de experimentar lo que ningún ser jamás debería experimentar: abandono de Dios, y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa copa no era solo sufrimiento físico, era la copa de la ira de Dios contra el pecado.
Era beber hasta las heces todo el juicio que la humanidad merecía. Era experimentar el infierno, separación total de Dios en lugar nuestro. Jesús oró 3 veces, cada vez más intensamente, pidiendo si había otra forma. Y cada vez regresaba donde sus discípulos esperando encontrar apoyo, consuelo, compañía en su hora más oscura. Pero cada vez los encontraba dormidos. 3 veces Jesús enfrentó la agonía más profunda conocida por el universo. 3 veces buscó consuelo humano. 3 veces fue dejado solo. «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?», preguntó con tristeza más que con reproche. Y en ese momento, Jesús experimentó la herida más profunda, soledad absoluta en el momento de mayor necesidad. La dor de Jesús en Getsemaní era multidimensional. Era el dolor físico anticipado. Él sabía exactamente qué era la crucifixión. Había visto a romanos crucificar criminales. Conocía cada detalle de la tortura que vendría. Era el dolor emocional de saber que Judas, su amigo, lo traicionaría con un beso. Era el dolor de saber que Pedro, quien juró morir por él, lo negaría 3 veces. Era el dolor de ver a sus discípulos huir abandonándolo. Pero más profundo que todo eso era el dolor existencial, espiritual, imposible de describir. La agonía de anticipar la separación del Padre. Jesús había dicho, «Yo y el Padre uno somos». Ahora enfrentaba la ruptura de esa unión. Jesús había vivido en perfecta comunión divina. Ahora enfrentaba el silencio de Dios. Jesús había conocido solo amor del Padre. Ahora enfrentaría la ira del Padre contra el pecado que cargaría. Esta no era solo tristeza, era desesperación tan profunda que su cuerpo colapsaba, sangrando por los poros. Era una herida en su alma que ningún humano puede comprender completamente, pero que todos hemos probado en alguna medida. El dolor de sentir que Dios está ausente cuando más lo necesitas. El dolor de orar sin respuesta. El dolor de buscar consuelo y encontrar solo silencio. El dolor de enfrentar tu momento más oscuro sintiéndote completamente solo. Quizás como Jesús en Getsemaní, tú también has experimentado la herida de la ausencia de Dios en tu momento más desesperado. Tal vez oraste con todo tu corazón pidiendo que Dios salvara tu matrimonio, pero el divorcio llegó de todos modos. O quizás suplicaste por la vida de alguien que amabas. Pasaste noches enteras de rodillas, clamaste hasta quedarte sin voz, pero esa persona murió. O tal vez pediste que Dios interviniera en una situación imposible, confiaste con fe infantil, creíste que Él se movería, pero no pasó nada. O quizás fuiste abusado siendo niño y clamaste en silencio, Dios, ayúdame, pero nadie vino a rescatarte. O tal vez pasaste por una crisis de salud, un diagnóstico devastador, y oraste por sanidad, pero en lugar de mejorar, empeoraste. O quizás pasaste años en depresión tan oscura que apenas podías respirar, y le pediste a Dios que te quitara ese peso, pero despertabas cada día con la misma oscuridad. ¿Cuántas veces has orado sin sentir que Dios escucha? ¿Cuántas veces has clamado en tu momento más desesperado y solo encontraste silencio? ¿Cuántas veces has buscado su presencia pero sentiste vacío? ¿Cuántas veces has preguntado, Dios, ¿dónde estás?, sin recibir respuesta? ¿Cuántas veces la fe ha flaqueado porque parece que Dios no interviene cuando más lo necesitas? ¿Cuántas veces has sentido que estás solo, completamente solo, incluso con Dios? ¿Cuántas veces has dudado si Dios realmente te ama? Porque si te amara, no habría impedido esto. Esta es quizás la herida más profunda de todas, porque afecta tu capacidad de confiar en Dios mismo. Es la herida que hace que la adoración se sienta vacía, que la oración se sienta inútil, que la fe se sienta como autoengaño. Pero lo que Jesús hizo después de Getsemaní es lo que cambia todo. Él no huyó. A pesar de la agonía, a pesar de sudar sangre, a pesar de que sus discípulos lo decepcionaron,
A pesar de enfrentar lo imposible, Jesús se levantó y dijo: «Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Jesús caminó hacia su arresto, caminó hacia la traición, caminó hacia la cruz, caminó hacia la muerte, no porque quería, sino porque confiaba en el Padre más allá de lo que podía ver o sentir. Y en la cruz, después de horas de tortura, Jesús gritó las palabras más desgarradoras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Jesús experimentó lo que pidió que pasara de él: la separación total de Dios. El Padre apartó su rostro porque Jesús cargaba nuestro pecado. Y Jesús experimentó el abandono absoluto, la oscuridad completa, la soledad definitiva. ¿Por qué? Para que tú nunca tengas que experimentarla. Para que cuando sientes que Dios está ausente, puedas recordar que Jesús sintió ausencia real, para que tú nunca seas realmente abandonado. Para que cuando oras y no recibes respuesta, puedas saber que Jesús oró 3 veces en Getsemaní y tampoco recibió la respuesta que pedía, pero Dios estaba obrando un plan mayor. Para que cuando pasas por tu valle más oscuro, puedas saber que Jesús pasó por la oscuridad más profunda que existe y salió victorioso. Y al tercer día, Jesús resucitó. La herida más profunda de la historia humana, la muerte del Hijo de Dios, se convirtió en la victoria más grande. La ausencia de Dios se reveló como presencia perfecta, obrando un plan de redención. El silencio de Dios no era indiferencia, sino contención mientras obraba lo imposible. Esto significa que cuando sientes que Dios está ausente, Él está más cerca de lo que imaginas. Significa que cuando oras sin respuesta aparente, Dios está obrando en formas que no puedes ver todavía. Significa que el silencio de Dios no es abandono, es preparación para un milagro que supera lo que pediste. Esta es la misma verdad para ti hoy. Jesús sufrió abandono real para garantizar que tú nunca seas realmente abandonado. Cuando no sientes su presencia, sigue ahí. Cuando no ves su mano, sigue obrando. Cuando no entiendes su plan, sigue siendo bueno. Y la herida de la ausencia percibida de Dios puede ser curada cuando entiendes esto. Dios no siempre te rescata de la tormenta, pero siempre atraviesa la tormenta contigo. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre te cambia a ti en medio de las circunstancias. No siempre responde cuando quieres, pero siempre responde a tiempo. Y a veces, lo más imposible que Dios hace no es cambiar tu situación, sino darte paz sobrenatural en medio de ella. No es quitar el dolor, sino darte fortaleza para soportarlo. No es evitar la cruz, sino resucitarte después de ella. Jesús en Getsemaní te enseña que la rendición no es resignación, es confiar cuando no entiendes, es obedecer cuando no quieres. Es decir, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, incluso cuando tu alma está triste hasta la muerte. Y esa rendición, ese acto imposible de confiar cuando todo en ti grita correr, es lo que desata el poder de Dios. ¿Puedes hacer lo que Jesús hizo? ¿Puedes confiar incluso cuando no entiendes? ¿Puedes obedecer incluso cuando duele? ¿Puedes seguir adelante incluso cuando no sientes su presencia? ¿Puedes creer que Dios está obrando incluso cuando parece que está ausente? ¿Puedes rendirte a un plan que no puedes ver pero que Dios promete que es bueno? Escribe en los comentarios: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es la oración más difícil que existe. Es la rendición más profunda, pero es también la llave que abre lo imposible. Si has llegado hasta aquí, no es coincidencia. De miles, millones de videos que pudiste ver hoy, llegaste a este. De todas las cosas que pudiste hacer en estos minutos, elegiste quedarte. Eso no es suerte, es Dios.
Él orquestó este momento porque sabía que necesitabas escuchar estas historias. Necesitabas saber que no estás solo en tu herida. José cargó traición y Dios lo convirtió en gobernador. David cargó culpa y Dios lo llamó hombre según su corazón. La mujer cargó vergüenza y Jesús la liberó. Jesús mismo cargó abandono para que tú nunca seas abandonado. ¿Ves el patrón? Ninguna herida es desperdiciada en las manos de Dios. Ningún dolor es demasiado grande para su toque. Ninguna situación es tan imposible que Él no pueda redimirla. Pero hay un secreto oculto que cambia todo, algo que José, David, la mujer adúltera y Jesús tienen en común. Todos tuvieron que soltar el control. José tuvo que soltar la venganza contra sus hermanos. David tuvo que soltar la autojustificación de su pecado. La mujer tuvo que soltar su defensa y simplemente recibir gracia. Jesús tuvo que soltar su voluntad y abrazar la del Padre. Y este es el secreto que la mayoría de la gente nunca descubre. Las mayores imposibilidades de Dios ocurren cuando soltamos nuestro control y confiamos completamente en Él. Mientras intentas curar tu propia herida, Dios espera. Mientras intentas controlar el resultado, Dios espera. Mientras proteges tu dolor, escondes tu vergüenza, gestionas tu culpa por tu cuenta, Dios espera. Él espera el momento en que finalmente digas, ya no puedo más. Es tuya. Haz lo imposible porque yo no puedo. Ese momento de rendición total es cuando todo cambia, porque no fue suerte que José terminara en el palacio. Fue Dios esperando el momento perfecto después de que José soltó la amargura. No fue suerte que David fuera restaurado. Fue Dios respondiendo a un corazón verdaderamente arrepentido que dejó de justificarse. No fue suerte que la mujer fuera liberada. Fue Jesús defendiendo a quien se rindió completamente a su veredicto. No fue suerte que Jesús resucitara. Fue el plan del Padre obrando lo imposible después de la rendición más grande de la historia. Y no es suerte que estés aquí ahora mismo. Es el momento que Dios ha preparado para poner su mano sobre tu herida y decirte, yo haré lo imposible por ti, pero necesito que sueltes el control. Porque aquí está la verdad que puede cambiar tu vida. Entregar la carga no es el final de la batalla, es el comienzo del milagro. Soltar no es renunciar, es permitir que Dios pelee por ti. Rendirte no es debilidad, es el acto de fe más poderoso que existe. Ahora, respira hondo, porque lo que va a pasar en los próximos minutos podría ser lo más importante de tu vida. No fue suerte que llegaras a este video, fue propósito. No fue el algoritmo de YouTube, fue la mano de Dios guiándote exactamente a donde necesitabas estar. Este video fue un encuentro divino disfrazado de contenido. Fue Dios usando historias antiguas para tocar tu herida presente. Fue el cielo interrumpiendo tu día para decirte, basta, ya no más. Hoy yo pongo mi mano sobre esa herida. Y si verdaderamente escuchaste estas historias, si permitiste que tocaran algo dentro de ti, entonces ya algo cambió. Porque la fe no es solo creer que Dios puede, es confiar que Dios está haciéndolo ahora mismo. No mañana, cuando te sientas más preparado. No después, cuando seas más digno. Ahora, en este segundo exacto. Hoy recordaste que no estás solo, que otros han cargado heridas imposibles y fueron curados. Hoy recordaste que Dios especializa en lo imposible, que Él transforma tragedias en testimonios, heridas en sanidad, dolor en propósito. Hoy recordaste que la rendición no es el final, es el principio, que entregar la carga es el comienzo del milagro. Y ahora es el momento de dejar de proteger la herida y permitir que Dios la toque. El momento de soltar el control que nunca tuviste realmente. El momento de confiar cuando todo en ti grita dudar. Cierra los ojos si puedes. Pon tu mano sobre tu corazón.
Siente cómo late. Ese latido es prueba de que Dios no ha terminado contigo. Mientras respiras, Él tiene planes para ti. Y ahora, en este momento, vas a hacer algo radical. Vas a orar, pero no una oración religiosa, no palabras vacías que has repetido 1000 veces. Vas a orar con honestidad cruda. Vas a abrir tu corazón completamente. Vas a soltar lo que has cargado tanto tiempo. Este es el momento más importante del video. No lo apresures. Deja que las palabras penetren. Permite que el Espíritu Santo toque lo que duele. Ora conmigo ahora y habla desde tu corazón, Señor Jesús. Hoy reconozco que no puedo más. He intentado ser fuerte, he intentado curarme solo, he intentado controlar mi propia restauración, pero la herida sigue ahí. La traición todavía duele, la culpa todavía pesa, la vergüenza todavía me persigue, la ausencia que sentí todavía me hace dudar y estoy cansado, Señor. Tan cansado de fingir que estoy bien cuando me estoy desmoronando por dentro. Tan cansado de sonreír cuando quiero llorar. Tan cansado de levantarme cada día cargando este peso que nunca disminuye. Hoy confieso que he guardado rancor contra quienes me hirieron. He construido muros para protegerme, pero esos muros también me han aprisionado. He cargado culpa de errores que no puedo deshacer. He vivido bajo vergüenza de juicios que nunca debí aceptar. He dudado de tu amor porque si me amaras, pensé, no habrías permitido este dolor. Pero hoy entiendo algo. Tú no causaste mi herida, pero puedes curarla. Tú no creaste mi dolor, pero puedes transformarlo. Tú no evitaste mi quebranto, pero puedes restaurarme. Y hoy, en este momento, yo suelto el control. Abro mis manos que siempre han estado cerradas protegiendo este dolor. Dejo de esconder la herida, dejo de gestionarla yo mismo. Ella es tuya ahora, Señor. Toda la traición que cargué es tuya. Toda la culpa que me ha destruido es tuya. Toda la vergüenza que me ha definido es tuya. Toda la soledad que he sentido es tuya. Haz lo que yo no puedo hacer. Señor Jesús, te pido lo imposible. Toca esta herida que nunca cicatrizó. Pon tu mano exactamente donde más duele. Cura lo que el tiempo no pudo curar, lo que la terapia no pudo alcanzar, lo que yo no pude arreglar. Restaura lo que fue quebrado. Transforma esta herida en testimonio. Reescribe la historia de mi vida. Toma este dolor y conviértelo en propósito. Usa esta cicatriz para ministrar a otros que están sangrando como yo sangré. Y yo creo, Señor, creo que en este momento algo está cambiando. Creo que tu mano está sobre mi herida ahora mismo. Creo que el proceso de sanidad imposible ha comenzado. Creo que tú estás tocando lugares que nadie más pudo tocar. Creo que estás reescribiendo mi narrativa. Creo que mi herida no me define más. Tu gracia me define. Declaro que soy libre de la traición. Declaro que soy perdonado de mi culpa. Declaro que soy libre de vergüenza. Declaro que nunca estoy solo porque tú estás conmigo. Declaro que mi pasado no determina mi futuro. Declaro que soy testimonio vivo del Dios que hace imposibles. Gracias, Jesús, porque tú llevas lo que yo no puedo cargar. Gracias porque donde yo soy débil, tú eres fuerte. Gracias porque mi quebranto es el lugar donde tu poder se manifiesta. Gracias porque mi historia no termina en la herida, termina en el milagre. Gracias porque tú sudaste sangre en Getsemaní para que yo nunca sea realmente abandonado. Gracias porque fuiste traicionado para que mi traición tenga significado. Gracias porque cargaste vergüenza pública en la cruz para que yo camine libre de ella. Gracias porque pagaste por mi culpa para que yo pueda ser perdonado. En el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre. Amén. Si verdaderamente oraste esas palabras desde tu corazón, algo ya cambió. No esperes sentir algo espectacular inmediatamente.
A veces la sanidad es instantánea, a veces es progresiva. Pero cuando entregas tu herida a Dios genuinamente, Él comienza un trabajo que nada puede detener. Tal vez no notes la diferencia hoy, pero la notarás mañana, cuando un recuerdo que siempre dolía no duela tanto. O la próxima semana, cuando alguien mencione tu pasado y te des cuenta que ya no te define. O el próximo mes, cuando puedas perdonar a quien nunca pensaste que podrías perdonar. O el próximo año, cuando uses tu testimonio para sanar a alguien más. La sanidad de Dios no siempre es instantánea, pero siempre es segura. Y hay una paz emergiendo en ti ahora mismo. Tal vez es sutil, tal vez no la sientes completamente todavía, pero está ahí. Es la paz de saber que ya no estás solo en esto. Es la paz de haber soltado finalmente un peso que no debías cargar. Es la paz de confiar que Dios tiene esto, que Él está obrando, que el milagro ya comenzó. El video que viene en este canal puede cambiar tu vida aún más. Porque esto no es solo un video aislado, es parte de una jornada. Cada semana subimos contenido diseñado para tocar heridas diferentes, para ministrar sanidad específica, para declarar lo imposible sobre situaciones imposibles. Y tu testimonio importa. Lo que acabas de experimentar no es solo para ti, es para todos los que vendrán después de ti. Por eso, quiero que hagas algo que será un acto profético, una declaración pública de que algo cambió en ti. Escribe en los comentarios: llegué hasta el final. Solo eso. 3 palabras simples, pero significan mucho más. Significan que no te rendiste cuando el video era largo. Significan que elegiste invertir en tu sanidad. Significan que Dios te sostuvo aquí porque tenía algo específico para ti. Y cuando otros vean tu comentario, tendrán esperanza. Pensarán: si Él llegó hasta el final, yo también puedo. Tu comentario se convierte en testimonio. Se convierte en ánimo para alguien que está a punto de cerrar este video, pero necesita quedarse. Escribe ahora: llegué hasta el final. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que completaste tu encuentro con Dios. Y ahora, comparte este video. Sé que suena como petición típica de YouTube, pero es mucho más que eso. En tu lista de contactos hay alguien que está cargando una herida que nunca cicatrizó. Hay alguien que está a punto de rendirse. Hay alguien que necesita escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar. Cuando compartes este video, no estás compartiendo contenido, estás siendo un canal de sanación. Estás permitiendo que Dios use tu obediencia para tocar a alguien más. Tal vez es tu mamá que nunca superó el divorcio. Tal vez es tu amigo que carga culpa de algo que hizo hace años. Tal vez es tu hermana que vive bajo vergüenza. Tal vez es alguien que ni siquiera conoces bien. Pero el Espíritu Santo pone su nombre en tu mente. Compártelo ahora. Envíalo sin explicación larga. Solo di: necesitas ver esto. Dios usará ese mensaje de formas que nunca sabrás. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No porque necesitemos números, sino porque tú necesitas esta comunidad. Necesitas un lugar donde cada semana hay esperanza, donde cada video declara lo imposible, donde no tienes que fingir que estás bien. Esta es tu comunidad de personas que están eligiendo creer que Dios hace milagros, que están decidiendo soltar control, que están caminando juntos hacia sanidad. Cuando te suscribes y activas la campanita, te aseguras de no perderte el próximo mensaje que Dios tiene para ti, porque tu sanidad no es evento único, es jornada. Y cada semana hay una palabra específica, un toque específico, un milagro específico que Dios tiene preparado. Suscríbete ahora como acto de compromiso con tu propia restauración. ¿Recuerdas el versículo del principio, verdad? Salmo 107:20. Él envió su palabra y los curó, los libró de la muerte. Ahora lo entiendes completamente. Este video fue la palabra que Dios envió. No fue casualidad.
No fue algoritmo, fue intervención divina. Dios vio tu herida, conocía tu dolor, sabía tu necesidad y envió su palabra en forma de este video en este momento exacto. Y su palabra no regresa vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. La palabra fue enviada para curarte y ya comenzó el proceso. La palabra fue enviada para liberarte y las cadenas ya están cayendo. La palabra fue enviada para transformarte y ya no eres la misma persona que empezó este video. Porque cuando la palabra de Dios te toca, algo siempre cambia. Cuando la verdad penetra, algo siempre se rompe. Cuando el Espíritu Santo se mueve, algo siempre se transforma. Ahora ve, pero lleva contigo esta fe. Dios puso su mano sobre tu herida, no la retirará hasta que la sanidad sea completa. Él comenzó un buen trabajo en ti y lo completará, no porque tú seas perfecto, sino porque Él es fiel. No porque tú lo merezcas, sino porque Él es bueno. No porque tú lo ganaste, sino porque Él te ama. Tu herida que nunca cicatrizó está siendo tocada por el Dios que hace imposibles. La traición que te quebró está siendo redimida. La culpa que te destruyó está siendo perdonada. La vergüenza que te definió está siendo removida. La ausencia que sentiste está siendo llenada con presencia. Y aunque la cicatriz permanecerá como recordatorio, ya no dolerá. Será testimonio de que Dios hace imposibles. Será prueba de que Él transforma heridas en sanidad. Será tu historia de cómo el Dios del cielo bajó a tocar tu dolor y cambió todo. Ahora ve, camina en tu sanidad, vive en tu libertad y espera con expectativa el siguiente milagro que Dios tiene preparado para ti. Porque esto no es el final, es solo el principio.